Amén. Bueno, ahí el título del mensaje, Estoy cheias. ¿Qué querrá decir? Bueno, rompo con el suspenso de lo que quiere decir esto. Digo, mi cuñado la otra vez se trajo una palabra en chino, que sé yo qué quería decir. Esta es una palabra en griego que lo que quiere decir o lo que para la que la usa Pablo es para describir. Él lo pone, bueno, en algunas traducciones está como los rudimentos básicos que regulan o rigen nuestra vida, ¿sí? Y que además esos rudimentos básicos tienen una, ¿cómo decirlo? Un contenido espiritual, de alguna manera demoníaco, y si no demoníaco, una fuente que no es de Dios, ¿sí? Esa palabra significa eso, ese sentido tiene esa palabra, ¿amén? Y otra cosa que quiero hacer y que por ahí uno no debe hacer es empezar por el final y decirles lo que quiero que suceda en esta noche con cada uno de nosotros, ¿sí? Pablo en Efesios 1:20, que es el pasaje que leí el domingo, dice esto, que hay un poder de Dios sobrenatural. Y mi objetivo en esta noche y mi función va a ser que te vayas en esta noche sabiendo que hay un poder sobrenatural de Dios que es mucho más grande de lo que podemos entender, que ese poder sometió a todas las cosas, ¿sí? Y que ese poder está en autoridad de Cristo, ¿sí? La cabeza de todas las cosas. Pero además, ese poder, que fue lo que leímos, ese poder nosotros lo podemos usar a través de Cristo, ¿sí? Ese poder ha sido puesto en Cristo, todas las cosas fueron sometidas bajo su autoridad, pero nosotros, como Cristo es la cabeza de la iglesia, nosotros podemos usar ese poder, ¿amén? Básicamente es eso, pero una cosa más que quiero que te lleves, que es necesario que cada uno de nosotros podamos descubrir las cosas de las cuales cada día luchamos, que esa fue la administración del domingo con la que cerró el pastor, ¿sí? Muchas de las personas pasaron aquí porque se sentían secas, porque tenían luchas, pero qué bueno que podamos descubrir entonces cada una de las cosas y el origen de las cosas con las cuales luchamos para que el uso de ese poder del que hablamos sea efectivo. ¿Amén? Si te llevaste todo eso, ahora si entendiste lo que te dije, te puedes desconectar. Si huele una mosca, no importa. Que me hayas escuchado esto es lo que quiero que te lleves. ¿Amén? Vamos a hacer algún recorrido. Vamos a abrir la Biblia entonces en Efesios 1:20 y vamos a leer algunos pasajes, vamos a leer algunos versículos de ahí. Efesios. Gálatas, Efesios 1. Leo del 19 para que tenga un poco más sentido. Pablo está orando, ese pasaje, esa porción habla de Pablo, o cuenta de Pablo haciendo una oración por sabiduría espiritual para todos nosotros, ¿sí? Pero en el 19 pide algo más y dice, también pido en oración esto que les estoy diciendo yo, que ustedes entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros. La increíble grandeza del poder de Dios para nosotros los que creemos en Él. Dice, es el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en lugares de honor, a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Ese increíble poder es el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos, ¿sí? Y ahora, dice, ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo de este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Y Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Amén. Así que Pablo ahí está hablando de el poder de Dios para la resurrección de Cristo,
pero también como del poder o de la manifestación del poder de Dios en general, lo que hace y lo que obra el poder de Dios. Amén. Y entonces hay un poder de Dios que no es limitado, que es sobrenatural, no está limitado por la muerte, rompe todas las reglas de lo natural, ¿sí? Y eso venció cualquier cosa que querramos nombrar. Ahí dice gobernantes, principados, dice, las puso bajo su autoridad. ¿Qué cosas? Todas las cosas. Amén. Y entonces pienso en las luchas que tenemos nosotros, las cosas que queremos superar, y dice el versículo 22 que ese mismo poder ha sido puesto a la iglesia, en cabeza de cada uno de nosotros, en la cabeza de Cristo, pero nosotros a través del poder de Cristo también podemos usar ese poder, ¿sí? Voy a reforzar esa idea porque eso es lo que me interesa que se lleven. Y entonces quisiera que hagamos algo, quisiera que podamos interactuar un poco, y si estás tomando nota, que puedas anotar una lucha, si tenés más luchas, una lucha, y si estás con el celular, que puedas anotar una lucha con la que venís batallando, con la que te venís peleando, con la que venís diciendo una y otra vez estoy en este mismo lugar. Y te leo algo de lo que el pastor ministró el domingo y cerró con esta oración, o casi cerró, pero dice así. Estábamos hablando, ¿se acuerdan?, de la sequía espiritual, ¿sí? Y muchos pasaron y el pastor Alejandro estaba aquí adelante orando y ministrando algo, y dijo lo siguiente: para que Dios nos acompañe y que esté con nosotros en mi sequía. Te digo todo esto para que también vayas pensando qué anotar ahí, ¿sí? Nadie te lo va a leer. Si querés que no te lo lea Estelita, Alejandro y Ale, que no te lo lea, te escondés ahí, lo anotás chiquitito, pero anotá algo, ¿sí? Dice, en mi sequía, en mi falta de perdón, en mi pleito, en mis peleas, en mi pecado, en mis vicios, en lo que no puedo resolver, en mi pobreza, en mis malos caminos, en mis malas decisiones, en mis malas reacciones. Y dijo esto: cuando termine esta reunión, que tengas poder para hacer lo que hasta ahora no pudiste hacer, ¿sí? Y que tengas poder para dejar lo que hasta ahora no pudiste dejar, para amar lo que hasta ahora no pudiste amar, que tengas el poder para abrazar lo que hasta ahora no pudiste abrazar, que puedas perdonar lo que hasta ahora no pudiste perdonar, que puedas reconciliar aún la grieta más profunda, ¿sí? Que puedas sanar emociones, que puedas sanar tu memoria, ¿sí? Que puedas sanar tu familia y tus hijos y las decisiones de tus hijos. Amén. Te doy un minuto o menos para que anotes algo, por favor, ¿sí? Porque Dios tiene que hacer algo en esta noche. Amén. Y yo creo que lo puede hacer a través de ese poder del que estamos hablando, ¿sí? Amén. Si se te ocurre algo en el medio del mensaje, si el Señor te habla en el medio del mensaje, anótalo, no te pierdas de poder ser ministrado. Amén. Bueno, les dije lo que significaba el título, Estoy Cheia, y en realidad quiero contarles un poco cómo llegué a ese concepto, a esa palabra o esa idea. Y resulta que yo hace bastante tiempo ya estoy trabajando en casa. Y este año, creo que fue para Navidad, le regalamos a Renata un juguete que se llama Pixabit. ¿Se llama, Rena? ¿Sí? Bueno, Pixabit, que es, en realidad, son unos cuadraditos de plástico que vos los ponés en una plantilla y de distintos colores,
y vas armando cosas. Después que lo tenés armado, lo mojás, se activa con un pegamento y cuando se seca queda pegado, ¿sí? Eso me regaló mi hija. Y entonces lo tengo acá. Voy a sacar algunas cosas. ¿Está la foto esa o no? ¿Sí? Ahí está, se va a ver mejor que lo que... Ve que son muy chiquitos. ¿Ahí se ve bien? Es una flor. ¿Vos querías que hable de flores o algo de eso? Bueno, una flor y un grabadorcito ochentoso. Bueno, resulta que ella me los regaló y no sé si por ahí los dejé en algún lado o ahí en mi escritorio o en mi mesita de luz, y entonces ella los vio y dice, bueno, ¿me lo devolvés? Y yo le dije, no, me lo regalaste, es un regalo, no se devuelve. Entonces dije, bueno, le voy a buscar alguna utilidad para que no me lo quiera quitar. Y entonces se me ocurrió, un poco jugando, decir, bueno, vieron que cuando uno va, algunos que trabajan en oficina saben, no sé, algunos tienen una foto de la familia o algún adorno o algo. Entonces yo lo que hice fue, cada vez, traje la caja porque ahí tengo el mouse inalámbrico, entonces en la caja esa metí estas dos cositas y cada vez que yo saco el mouse para trabajar, despliego la computadora y entonces acomodo esta a un lado y esta al otro, y esa es mi oficina portátil, ¿sí? Donde yo tengo estas dos cositas, se convierte en mi lugar de trabajo. Puede ser en la mesa del comedor o puede ser a veces en el cuarto de los chicos que tienen un escritorio grande, ahí estoy muy cómodo, pero se convierte en mi lugar de trabajo, ¿sí? Lo estoy haciendo periódicamente y en un momento digo, bueno, el día que no lo tenga, se rompa, se pierda, ¿qué hago? No tengo más lugar de trabajo, digo. Y entonces empecé a pensar qué poder yo le estoy dando a estos dos elementos, ¿sí? Hasta qué punto yo le estoy dando cierto poder de transformar un lugar y de que sea así para siempre, ¿sí? De alguna manera es un juego para mí, pero llegué a plantearme esto. Y entonces me acordé de la palabra que encierra ese concepto de cómo transformamos una cosa o qué poder le damos a algunas cosas, es fetiche. No sé si alguna vez la escucharon, pero la definición literal de fetiche dice así: es un ídolo o es un objeto de culto al que se le atribuyen poderes sobrenaturales, ¿sí? Nosotros cuando pensamos en fetiches, generalmente pensamos en un objeto, en una cosa, ¿sí? Y entonces pensaba en Israel como algunos elementos que eran santificados, que Dios se los dio para santificar al pueblo de Israel o para sanarlos. Ellos los terminaron convirtiendo en fetiches. Se me ocurrieron dos, o se me acordé de dos. Uno es el arca de la presencia del Señor, ¿sí? Cuando Israel está en decadencia, cuando Elí, el sumo sacerdote, está en su peor momento, los israelitas van a la batalla a pelear con los filisteos, que eran los enemigos del pueblo de Dios en ese momento, y así como el sumo sacerdote, el líder principal, estaba en decadencia, todo el pueblo estaba moralmente caído, estaba haciendo cualquier cosa, ¿sí? Y entonces de esa manera van a la batalla, pero como no son ningunos giles, dijeron, vamos a ir con el arca de la presencia de Dios, porque si vamos con eso, vamos a ganar, ¿sí? Ellos lo tomaron como un talismán y fueron a la batalla, y no solo perdieron la batalla, sino que perdieron el arca, ¿sí? Porque lo tomaron como un talismán, como un fetiche, ¿sí? Y otra imagen que se me viene a la mente es la serpiente de bronce. No sé si escucharon alguna vez de la serpiente de bronce. Resulta que el mismo pueblo de Israel, en realidad muchos años antes, el Israel que había salido de Egipto, empieza a murmurar y a hablar mal de Moisés, de Aarón, de todos los líderes, y entonces Dios, para castigar esa actitud, envía serpientes para que piquen a los israelitas. Entonces ahí los israelitas van a Moisés, le dicen, por favor, pedí a Dios para que nos sane, entendemos, sabemos que hicimos mal,
pedile a Dios que haga algo por nosotros. Y entonces Dios le dice a Moisés que construya una serpiente de bronce. No sé qué tamaño sería o si la Biblia dice algo de eso, pero la instrucción era, está la serpiente de bronce, cuando alguien es picado, que mire la serpiente de bronce y va a ser sanado, ¿sí? Muchos años después, el otro día que hablabas de Ezequías, Ariel, ¿qué hizo Ezequías? Terminó con toda la idolatría. Y dice la Biblia que no solamente derribó los lugares altos y entre todas las cosas que hizo sacó ídolos, altares y destruyó la serpiente de bronce porque el pueblo de Israel había llegado a adorarla, ¿sí? La convirtió en un ídolo, la convirtió en un fetiche, ¿sí? Pero como les digo, asociamos esta palabra con un objeto, pero me puse a buscar algo más. Otra definición dice, amplía esta definición y dice que un fetiche es un objeto, pero además es un concepto, es una idea y es una práctica que se convierte en el centro de atención, de devoción y de adoración de una persona o de un grupo de personas o de una cultura, ¿sí? Entonces me empiezo a preguntar si nosotros tenemos algún tipo o tenemos alguna tendencia de ese estilo, de convertir ideas, prácticas, tradiciones, darle algún tipo de poder como yo hacía con esto, darle algún tipo de poder a algún objeto o alguna situación, alguna práctica. Mientras escribía esto pensaba, recordaba algo sencillo como para arrancar, después vamos a ir a lo más profundo. Pero ¿cuántos saben que el pastor Ariel es muy malo? Entonces estoy jugando, ¿no? En esa maldad, una vez tuvo que llamar la atención porque estaba surgiendo la costumbre de, en las reuniones, algunos hermanos venían con el mate y tomaban mate. Entonces Ariel tuvo que hacer esa observación para corregir esa conducta, ¿sí? Lo hizo con mucho amor, lo hizo muy bien y he conversado con hermanos y lo han tomado muy bien diciendo que estaban de acuerdo. Pero en ese estando de acuerdo había otra explicación más con algunos que hablé y decían, lo que pasa es que yo a la mañana sin el mate no arranco, no funciono. Bueno, entonces levántate más temprano y toma mate en tu casa. Y lo que pasa que tengo a la nena o al nene que es muy chiquito y no lo puedo despertar y entonces empiezan una serie de excusas tras otras, digo, que hacemos el centro, una actitud, un concepto, una idea y además hay excusas o argumentos que ponemos para defender eso, ¿sí? Tómenlo como algo, como digo, las personas lo tomaron bien, creo que la observación estaba bien y de hecho lo comento para señalar a veces una mentalidad que solapadamente se mete en la iglesia, sí, pero no es para hacer sentir mal a nadie porque no es lo que venimos a hacer aquí, ¿sí? Pero entonces la pregunta es, ¿por qué hacemos algunas cosas? ¿Por qué a veces le otorgamos poder a algunas cosas? Y entonces encontré este pasaje de Gálatas, no el de Efesios, sino el de Gálatas. Quiero que abran conmigo la Biblia en Gálatas 4. Vamos a conectar esta idea de fetiche o es ese concepto al cual le damos poder con esto. Miren lo que sucede acá en Gálatas. Présteme atención. En Gálatas, en el capítulo anterior, en el 3, Pablo empieza a hablar de la promesa que Dios le hizo a Abraham. La promesa que dice, por causa de la fe de Abraham, Dios anunció esta buena noticia cuando le dijo que todas las naciones serían benditas
bendecidas por medio de ti, le dice, ¿sí? Esa es la promesa. Pablo viene hablando de eso. Y entonces dice que después aparece la ley, ¿sí? Que la ley es dada a Moisés, después, posteriormente. Y entonces empieza a argumentar Pablo y dice, lo que trato de decir es lo siguiente: el acuerdo que Dios hizo con Abraham, esa promesa, no podía anularse. Y entonces, ¿para qué se entregó la ley?, dice Pablo. Fue añadida la promesa para mostrarle a la gente sus pecados, pero la intención era que la ley durara solo hasta la llegada de Cristo, del Hijo prometido, ¿sí? En el mientras tanto, dice Pablo, la ley funcionaba como una tutora de nosotros. Dice, antes que se nos abriera el camino de fe en Cristo, estábamos vigilados por la ley. Dicho de otra manera, dice Pablo, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. ¿Amén? ¿Me entienden hasta ahí? Y entonces, por si las dudas alguien no entendió, en el capítulo 4 Pablo les dice esto a ustedes, a nosotros. Dice, piénsenlo de la siguiente manera. Si un padre muere y deja una herencia a sus hijos pequeños, esos niños no están en mejor situación que los esclavos hasta que se hagan mayores de edad, ¿sí? Aunque esos niños son los verdaderos dueños de la herencia y de todas las posesiones de su padre, tienen que obedecer a sus tutores hasta que cumplan la edad establecida por su padre. Y eso mismo, dice Pablo, sucedía con nosotros, que éramos como niños, y esto quiero que nos quede grabado, éramos esclavos de los principios espirituales básicos de este mundo, ¿sí? Cuando Pablo dice principios espirituales básicos, dice el título de este mensaje, estoicheias, ¿sí? Éramos esclavos de las estoicheias. ¿Amén? Quiero que podamos tener esa idea. Después dice, sin embargo, cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, nos salvó, resucitó, bueno, y nosotros somos llamados hijos de Dios y podemos decirle a nuestro Señor, Abba Padre. Amén. Pero quiero que nos detengamos en el versículo 3. Éramos como niños, éramos esclavos de las estoicheias, de los principios espirituales básicos que regulan nuestra vida y que quizás tengan un trasfondo espiritual que es demoníaco. Amén. ¿Vamos hasta ahí? Amén. Bien, Pablo, cada vez que habla de eso, cada vez que habla de los rudimentos, dice la Reina Valera, los rudimentos básicos y poderes que gobiernan este mundo, de eso está hablando Pablo cuando dice estoicheia. Pueden influir en las vidas de las personas, esos poderes. Determinadas cosas que tienen un contenido espiritual cuya fuente no es Dios. Amén. Vamos a ir profundizando esta idea. Dice Pablo que estamos sujetos a esas reglas básicas que regulan nuestra vida y que nosotros le damos ese poder para que regulen nuestra vida, ¿sí? Haciendo referencia a esas batallas que tenemos que tienen un contenido espiritual, ¿sí? Colosenses 2:8, ¿está ahí el pasaje? No veo nada. ¿Qué me hacen? ¿Que no? ¿Se colgó? Listo. Buenísimo. Colosenses 2:8 también utiliza la misma palabra y habla de las tradiciones estoicheicas, dice algo así, ¿sí? Que son tradiciones que tienen rudimentos básicos para nosotros, pero esos rudimentos regulan nuestra vida, hacen que nos comportemos de tal o cual manera, ¿sí? Y entonces me sigo preguntando, ¿sí? Mientras vos de vez en tanto dale una mirada a eso que anotaste. Puede ser que haya en nuestra cultura tradiciones que son netamente de inspiración y origen demoníaco. ¿Puede ser que haya algo de eso en medio de nuestra cultura? Algunas cuestiones, por ejemplo, de nuestra identidad nacional
que tengan un trasfondo de estoicheia, y mientras digo esto pienso en ayer fue feriado, antes de ayer también. ¿Por qué fue feriado? Por el carnaval, ¿sí? Puede ser que haya un trasfondo ahí espiritual, demoníaco, de hecho lo hay. No sé si saben, pero la palabra carnaval, algunos la traducen como el festival de la carne. La traducción etimológica es adiós a la carne. ¿Por qué? Porque la fecha que se estipulaba, el carnaval, era 40 días antes de la Pascua, la Cuaresma, ¿sí? Entonces, después de la fiesta de la carne, había que tirar, digamos, toda la carne al asador. Uno podía hacerlo cualquier cosa, y en el periodo de Cuaresma estaba el periodo de recogimiento, de reflexión, de pedido de perdón, hasta la Pascua, ¿sí? Pero el último día, era el último primer día de la Cuaresma, hacían cualquier cosa, ¿sí? Podemos hablar de dinero también, si queremos hablar de cultura y de cómo nos manejamos. Ahí el pastor hablaba de que por ahí yo hablaba de ríos, de árboles, porque eso fue lo que se mencionó, y lo que decía es que en la Biblia hay muchos ejemplos menciona muchas veces los árboles identificando a las personas, pero otra cosa que la Biblia menciona mucho es el dinero, cómo lo manejamos, qué hacemos con el dinero, qué produce el mal manejo del dinero. Incluso la Biblia habla más de dinero o de esa forma de manejarlo que de la oración, ¿sí? Entonces, algo tiene que decir respecto del dinero la Biblia, algo tiene para decir. Nosotros hablamos mucho del dinero y sabemos que todas las cosas son de Él, pero la queremos toda acá en el bolsillo, aunque sea toda de Él. ¿Amén? O no, amén, no sé. Lo que nos pasa es que creemos que Dios y lo material de alguna manera están peleados, ¿sí? Hablamos de tradiciones. En Latinoamérica, el catolicismo ha tenido un impacto muy fuerte en este sentido, en cómo vemos el dinero. El catolicismo pondera la pobreza, ¿sí? En ciertos ámbitos. Cerca de Roma, no. Pero por otros lados, sí. Pero el Evangelio en realidad es progreso, ¿sí? Es progreso no solamente en lo material, sino en lo espiritual, en tu vida familiar. Es prosperidad o progreso. Y no es casualidad que todos los países, o la mayoría de los países colonizados por el catolicismo, ponderen la pobreza, sean la mayoría países pobres, y los colonizados por los protestantes tengan otra mentalidad, una mentalidad de riqueza, de progreso. Entonces tenemos un tema puede ser que haya una tradición ahí estoicheica en medio de nosotros, de cómo vemos el dinero, de cómo cuando vemos que alguien prospera, le va bien y se compra un auto y sospechamos que anda en algo raro, o miramos medio, no sé si con envidia o con sospecha de algo, pero al que es pobre, el pastor oraba por la pobreza, al que es pobre nosotros le otorgamos un valor de virtud que es humildad, le decimos humilde al que es pobre. Y al que tiene mucho para administrar lo miramos raro, ¿sí? Hay algo de una tradición ahí que puede tener un concepto demoníaco. Incluso el temor puede ser otra tradición. Si caemos en el temor, qué sé yo, nos va bien en lo económico, nos está empezando a ir bien, y entonces empezamos a pensar qué vamos a hacer. Y el temor empieza a apoderarse de nosotros porque no sabemos qué hacer o cómo hacer en este país, incluso para retener algo, para cuidar algo de lo que hemos ganado o de lo que estamos ganando, y entonces nos ponemos a ver cómo retenemos, cómo
guardamos, qué cuidamos, qué guardamos, ¿sí? Sin embargo, la Biblia dice, en Proverbios 11, dice, el que retiene más de lo que es justo, vendrá pobreza, pero el alma generosa será prosperada. Dice, el que confía en su dinero se hundirá, pero los justos reverdecerán, hablando de reverdecer. ¿Sí? ¿Qué guardamos? En la parábola de los talentos, ¿qué dice? El que la guardó y el que no hizo nada, perdió todo. Y el que la arriesgó, se llevó lo que había generado y lo que perdió el otro. ¿Sí? No sé qué guardás. ¿Guardamos cosas en el ropero? Ropa que no vamos a volver a usar, ropa en la cual no vamos a volver a entrar nunca más. El otro día escuchábamos con Lali una familia que había tomado esta decisión. Les estaba yendo bien y decían, bueno, ¿cuánto es suficiente? Se sentaron con la familia y dijeron, ¿cuánto es suficiente para vos? ¿Cuántas camisas son suficientes? ¿Cuántos pares de zapatillas para vos son suficientes? Determinaron un número, no sé, 10 camisas, 15 camisas, lo que sea que a vos te vaya. Ok, listo. 10 camisas, listo. Cuando viene la 11, sale una y entra la otra. Y tenés siempre 10 camisas, ¿sí? Porque 10 camisas es suficiente, ¿sí? ¿Amén? Digo, es algo para planificar, pero es una mentalidad, ¿sí? La mentalidad de no retener más de lo que es justo. Pero hay otras cosas que guardamos. El otro día estábamos ordenando algo de casa con Lali y yo estaba ordenando la biblioteca. Y mientras acomodaba un par de libros, en uno de los libros había un folio transparente y adentro tenía algo negro, que lo vi y a los 10 segundos me di cuenta que era todo un pelito de Renata que estaba ahí guardado, que lo teníamos ahí, que ni nos acordábamos que estaba ahí. Y le digo a Lali, ¿qué es esto? Y me dice, este es el pelo de Renata cuando le cortamos, que había venido Nati, vos le cortaste el pelo. Ella nos lleva por mal camino, ¿no? Fetiche. Lo tiramos, ¿sabes cómo voló eso, no? Porque además que lo abrí y el pelo está seco, o sea, le quiero tocar pelo lindo, le toco el pelo a Renata que la tengo ahí en vivo. Pero digo, creo que ni nos pusimos a pensar cuando lo guardamos. Cuando lo guardamos seguramente fue por algo lindo, alguna sensación linda. Pero si uno se pone a pensar, la gente guarda eso, la gente guarda el cordón umbilical. Ahora el cordón umbilical está de moda porque no sé que están las células madre y qué sé yo, pero hace años la gente guardaba el cordón umbilical. Rasquen un poquito a ver por qué la gente guardaba el cordón umbilical. Hay una tradición ahí que no es de Dios, cuya fuente no es Dios. La gente guardaba o lo enterraba porque no querían que los hijos se fueran, porque no querían que los hijos se murieran. Hay toda una tradición ahí estoicheica. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Están callados? ¿Sí? ¿Todo bien? Bueno, el temor está en nuestra cultura, el temor de que nuestros hijos se vayan, no sé, usamos una cintita roja para la envidia, ¿sí? Porque si me está yendo bien, bueno, me voy a poner una cintita roja. No cuento mis proyectos porque me los van a envidiar, me los van a quemar. Lo he escuchado, no es que estoy inventando. No quiero contar esto porque me lo van a quemar y no me va a salir. No sé, ponemos una cinta roja en el paragolpe del auto porque así no nos van a chocar. Tiene lógica, ¿no? Porque vos pones una cintita roja en el auto y no te chocan. ¿Es lógico o es ilógico? ¿Qué hay detrás de eso, sí? Somos una cultura que necesita tener o tiene necesidad de control. Los santitos los ponemos en un lugar y ahí quedan. ¿Sí? Ponemos uno en un lugar, queda. Lo ponemos en un lugar, queda. A Dios lo queremos poner en un lugar y no se va a quedar. Nosotros estamos en las manos de Él, no Él en nuestras manos. Amén. Les hago una lectura de esto, que algo que leí que es muy cortito.
hay un teólogo que se llama J.I. Packer y habla de esta idea, ¿no? De que a veces lo hacemos a Dios tan personal que lo queremos manejar. Y dice así: hoy se ha puesto un gran énfasis en que Dios es personal. Amén. Yo digo amén, amén a esto. Dios es personal. Pero esta verdad, así afirmada, da la impresión de que es una persona como nosotros, de que Dios es de la misma clase que nosotros, que es débil, que es inadecuado, que es inútil, hasta patético. El Dios de la Biblia, dice Packer, no es así. Nuestra vida es un asunto finito, quiere decir que tiene un final. Está limitada en todas direcciones, en espacio, en tiempo, en conocimiento, en poder, pero Dios no está limitado. Él es eterno, es infinito y todopoderoso. Él nos tiene en sus manos, nosotros nunca lo tenemos a Él en nuestras manos. Como nosotros, Él es personal. Pero a diferencia nuestra, Él es grande. Amén. Reforzamos esta idea. Él es grande. Y su grandeza es inescrutable, decimos. Amén. Entonces, cuando una persona no logra salir de estas tradiciones, de algunas que nombramos, y de cosas que lo que hayas anotado, quiero que empieces a conectar con eso. Porque a veces le damos ese poder a estas tradiciones, a nuestros problemas, a nuestras luchas, y no logramos salir de ahí. Nuestra fe se ve afectada, ¿sí? Y nos pasa algo que no entendemos y nuestra fe entra en crisis. Hay algunas tradiciones que se volvieron, que eran buenas y se volvieron negativas. Jesús menciona algo de eso en Marcos, creo que es, cuando los fariseos vienen a decirle que sus discípulos no guardan la tradición de lavarse las manos antes de comer. Y entonces Jesús les responde que son unos hipócritas, porque se aferran a la tradición y hacen a un lado el mandamiento. Y les dice: ustedes hacen a un lado el mandamiento de honrar a sus padres y a su madre, porque dicen, todo lo que con lo que yo pudiera ayudarte, a vos, a mi padre o a mi madre, es corbán, quiere decir que es santificado a Dios, y entonces no te lo puedo dar para ayudarte. Entonces dice, ustedes con su tradición invalidan el mandamiento, ¿sí? Una costumbre positiva que se volvió negativa. Tenemos en nuestros conceptos de celebración, en nuestros conceptos de fiesta, tenemos mentalidad de estoicheia, ¿sí? Una fiesta pareciera que no es una fiesta si no hay algún grado o nivel de descontrol, ¿sí? O de exceso. Pienso en algunas fiestas de las que pueden haber participado, o pienso en lo que sucedía hoy. Veníamos escuchando que por el UPD, que es el último primer día, la celebración de los chicos que de la secundaria, ¿no? Que es el último primer día que arrancan las clases, a eso le llaman, y celebran con excesos de alcohol, de lo que sea, y traban toda una arteria para que circulen los autos, cortan las calles. Pareciera que si no hay un exceso, nuestro concepto de fiesta no funciona, ¿sí? Y entonces vos te podés poner a pensar, ¿está bien? ¿Está mal? Y ahora entonces quiero que mires eso que anotaste ahí y que rasques un poco ahí para ver si podemos encontrar algo, alguna vuelta que tenga que ver con algo de tu historia, ¿sí? De por qué se repite eso que anotaste, por qué una y otra vez volvés a caer en lo mismo, por qué si venís a la iglesia y pasaste para que te oraran por eso, por qué una y otra vez seguís pasando, que podamos encontrar juntos el motivo, ¿sí? Que podamos encontrarlo pensando, ¿sí? Porque el problema es que cuando alguna de estas cosas están sostenidas por
cosas espirituales del infierno, es difícil romperlas si no te das cuenta, si no descubrís que en realidad tienen un origen demoníaco, es difícil romperlo, ¿sí? Entre las cosas que mencioné cuando leí, hablamos del perdón. ¿Cómo estamos con el perdón? Nuestra cultura tiene esto, decir, y mirá, yo no te puedo perdonar, que te perdone Dios, ¿sí? Eso es, ¿lo han escuchado esa frase? ¿Yo quién soy para perdonarte? Que Dios te perdone. Y entonces lo ponemos al otro, lo mandamos a que lo perdone Dios. Y entonces Pablo decía, en esto que leímos en Gálatas, nosotros somos como niños, pero si reducimos todo a un concepto o una idea de inmadurez, no estamos captando que además hay reglas básicas, estas estoicheias, que regulan nuestra vida y entonces nuestra capacidad de vencer se vuelve limitada, ¿sí? Puedo estar quizás peleando batallas incorrectas, peleando con cosas o con alguien que no es con quien te tenés que pelear. Y aunque te pelees y ganes, perdiste. Amén. Peleas con el otro, peleas con nosotros mismos. Peleamos así, peleamos entre nosotros y no peleamos con el infierno, no peleamos con Satanás, que es la verdadera fuente de lo que nos está pasando y no podemos vencer. Amén. Te dije que eso que anotaste ahí, no te lo dije, pero te lo voy a decir ahora. Eso que anotaste ahí, en el papelito en el celular, eso no es más poderoso que el poder de Dios. Eso no es más poderoso que el poder sobrenatural de Dios, ¿sí? Que operó en Cristo resucitándolo y que ahora está depositado en la iglesia, ¿sí? Eso no es más, es menos, es inferior. ¿Amén?